Enfoque Matinal con nuestra entrevista central con el diputado Juan Uvieres Rosario de la provincia de Monteplata y presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción Fenatrano, que yo creo que es como más le conoce el pueblo dominicano, a pesar de que ya tiene bastante tiempo siendo diputado. Me conocen mucho como presidente, como coordinador del Movimiento Rebelde. Movimiento Rebelde también. ¿Sigue siendo rebelde, Juan Uvieres? Una de las terceras fuerzas políticas en este momento del país. ¿Movimiento Rebelde? ¿Cuántas personas tiene ya Movimiento? 2 o 3. Ok. Y una casa nacional en la Bolívar, cerca del Palacio. ¿Le falta poco por llegar? Ya estamos. ¿Está reconocido como partido ya, Movimiento Rebelde? Estamos en el proceso, pero tenemos 17 regidores y un diputado. Bueno, pues está en nosotros nacimos en el 2007. Bueno, posiblemente en un año ya tengamos también dirigentes empresariales del sindicato. Posiblemente tengamos un presidente dentro de 1 año y medio. Bueno, Antonio Marte dice que va a ser senador por Bonao. Yo no sé, yo sé de Movimiento Rebelde. Vamos a hablar de política ahora, vamos a darlo de política en un momento. ¿Qué pasó el viernes? No se pusieron de acuerdo con la OTTT. Muchas expectativas creó la misma Oficina Técnica de Transporte Terrestre de que iba a bajar el pasaje porque ha bajado el combustible. Se crearon, la verdad que muchas expectativas, vuelvo y le digo, en parte de la ciudadanía. Se pospuso esto hasta una reunión el viernes, y el viernes, ¿qué pasó? Que no se pusieron de acuerdo. Este es un país que mucha gente sufre de amnesia. Por conveniencia. Por conveniencia, y otro porque el día a día lo hace ser amnésicos, y además la manipulación y la enajenación de la situación en que vive. Esto es de 2008. ¿Ese fue el acuerdo que se firmó? Se firmó en el 2008. Ese acuerdo, el GLP estaba a 65 pesos, y el Estado se comprometió en este acuerdo a mantener el GLP, que es el que usan los carros del Concho, en el Gran Santo Domingo, en Puerto Plata, en donde haya carros, los taxis, a 65 pesos para las amas de casa y para los transportistas. Se comprometió a mantener congelado el gasoil en 145 pesos. Bien, eso fue en el 2008. 6 años. El GLP hoy está a 104 pesos. De manera que de 65 a 104... Casi el doble. Es el doble. El gasoil, que estaba a 145, está hoy en 194 pesos más o menos. Y llegó a 217 pesos. El gobierno se comprometió en este acuerdo a facilitarle a los estudiantes de la UAS, fundamentalmente, en un plan piloto, el 50% de su pasaje a ellos, no a pagártelo a los choferes. El gobierno se comprometió a contribuir a que con los recursos propios del sector privado se renovara la flota vehicular. Que ahí están los 2 pesos del impuesto del combustible. Eso fue en el 2008. Los 2 pesos del combustible era 1,5 pesos. Eso fue en la reforma fiscal. Ya. 1,5 pesos para las vías y medio peso para renovar flota. Lo otro, en 2008, no implicaba sacrificio del gobierno ni sobrecarga sobre la población, sino que a través de un programa transversal, yo compro una guagua que me cuesta 30, 40, 50, 60 mil, 100 mil dólares, y entra al país. Y porque es para servicio al público, tú haces un acuerdo con el gobierno, no pagas impuestos. ¿Cómo no lo pagas en ninguna parte del mundo? Eso te permite a ti que no te cobren el 17%, el 18% y todo lo que ellos les dé la gana, como nosotros le estamos pagando en este ¿Y no momento. le entregaron esas exoneraciones? Esos impuestos únicos, ¿no se lo entregaron? Fenatrano no recibió 5. La mayor federación que moviliza pasajeros en el Gran Santo Domingo, cerca de un 70 a un 80%, no recibió 5 exoneraciones. ¿Y quién las recibió? Hubo toda una mafia desde el Estado Dominicano, y guaguas que costaban 65 mil dólares, cuando llegó y las exoneraciones la dispararon a 80 mil dólares, a 75 mil dólares, para dejarla igual. Y se creó una mafia
donde circulaba dinero. Parece que Danilo se enteró cuando llegó al poder, porque al no pagarse impuestos, Danilo dijo, pero no, esto no es posible. Y comenzó a cobrar el impuesto a los que pudo, porque comenzaron a traerse jipetas, comenzaron a traerse vehículos de doble cabina, vehículos de lujo, en base a eso que se acordó. Y cuando Fenatrano fue y se reunió con Rafael Camilo, recuerdo una frase muy importante, me dijo, Juan, vos decías que no basta con que tú seas serio si estás rodeado de un grupo de delincuentes. Recuerdo siempre la palabra de Rafael Camilo, que estaba en aduana, porque yo fui a Solidaridad. Camilo, Rafael, porque no tenemos esa confianza. ¿Qué es lo que hay que hacer para uno importar vehículos que cuestan $3,000? Aquí lo están vendiendo a $12,000 y tenemos la fuente? Nunca fue posible porque nos mandaron donde otro y el otro nunca se reunía con nosotros. Porque nosotros somos, como somos un poco... Primero, nosotros no dependemos de que el gobierno nos dé gasoil a nosotros para poder existir. En la 27 de febrero y en la Kennedy, que está cerca de aquí, las dos, hay las rutas fundamentales, aparte de la ONSA, y en el caso ya del quinto centenario aquí, el metro, estamos nosotros, compañeros afiliados a nosotros. Entonces, si no hay este acuerdo, si el GLP, y entonces el ministro acaba de decirlo ahora mismo, porque que no se ponen de acuerdo, estaba a 65 pesos y dijeron, estará congelado para las amas de casa y los transportistas. ¿Pero por qué para los transportistas? Para que no le sube pasaje a los guardias, a los estudiantes, a los pobres, porque el que tiene clase media, que ya casi no hay clase media, tienen que ser una chatarrita. Se monta en un carro. Una pregunta, ¿qué tiene que pasar para que se dé un acuerdo? ¿Qué tiene que pasar? Una baja de los precios de pasaje. No, mira, lo que tiene que pasar para que haya, no una baja en los precios del pasaje, tienen que pasar. En el 2007 hicimos estos estudios. Estaba la OPRE de Andino Peña, el zar del transporte, 35.000 millones de pesos y se pierden 3.000 millones, 300 millones de pesos en la boletería. No pasa nada. Ese acuerdo lo firmó la ONSA, la OTTT, AME, y este acuerdo, cuando arrojó 35 pesos en el 2007, que era el costo del pasaje operacional con vehículos usados, de Andino Peña salió huyendo y sacó una resolución y dijo, el pasaje vale 20 pesos, 22 pesos, y puso lo que le dio la gana. El estudio técnico, que ahí estuvieron dos periodistas, estuvo Juan Bolívar Díaz y Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, sí, pero periodista, porque nosotros pusimos un testigo, el gobierno puso dos, al final 37 variables para sacar. La OTT no tiene un técnico con capacidad para sacar costos operacionales. Nosotros quisiéramos que ustedes hicieran un programa y con un tiempo un poquito prudente, que el canal se lo pueda permitir, que discutamos costos operacionales del transporte, el costo de la inversión financiera, una guagua que costaba... O sea, ¿ustedes pierden? ¿Ustedes pierden? No, aquí todos perdemos en este país, aquí solamente ganan los políticos que se enganchan a políticos y en 4 años pueden hacer una fortuna de 100, 200, 300 mil millones de pesos. Pero usted también es político. Sí, pero yo soy político, conscientemente político, toda mi vida he sido político, pero he dicho los políticos. Pero usted está planteando un escenario en el que para que cuadre tiene que haber un costo mucho mayor al que se está cobrando, entonces están perdiendo. Pero ¿sabe cuánto es el pasaje de la ONSA? Ahora mismo, según dice su página web, por lo que ellos reciben del gobierno y reciben de los pasajeros, mira, 61 pesos con 79 centavos. Nada hemos escrito nosotros. Ese es el pasaje de la ONSA y a la ONSA les regalan las guaguas como debe ser. La compra el Estado Dominicano. Y sin embargo tiene este costo operacional. El costo operacional de la ONSA es igualito que los autobuses que tienen wifi, televisión, aire acondicionado, que nosotros tenemos la 27 de febrero, un promedio de 30 galones, es el mismo costo de Caribe Tour, que tiene una de las mejores rutas en la capital. Sin embargo, su costo es aquí porque lo subsidia el pueblo
Le subsidia 40 pesos. Le subsidia más o menos 40 pesos. Juan, porque cobran 15 pesos. Sí. Juan, Entonces, pero parecería que a nadie le interesó darle continuidad al acuerdo del 2008. Si cada cual fue jugando al tiempo, inclusive ustedes mismos, como un sector representativo del negocio del transporte, también aceptaron la obligación o la imposición de que el Estado calculara el gas natural como un derivado del petróleo y nadie ha hecho un juicio de amparo, no han elevado ninguna instancia de industria y comercio, no hay una medida de presión que obligue al gobierno a no hacer eso, que es casi un atraco. Bueno, si usted un momentito libre entra, va a ver toda la versión que hizo Fenatrano. Porque hay un problema en el país que tiene que ver también con la corrupción. La corrupción no es solamente Félix Bautista, no es un hombre, es un modelo de un Estado que ha colapsado y involucra a muchos. Pero dentro de los muchos son los muy pocos comparados con el país. Porque si la corrupción no beneficiara a todos, fuera buena tal vez. Porque cada dominicano tendría dinero de la corrupción, mucho. Pero no es así. Ciertamente, este acuerdo lo firmaron todos los ministros. Solamente el presidente que estaba ahí, de aquel entonces, no lo firmó. No fue cuando Danilo. El presidente Fernández. Sí, el presidente que pasó, el que dejó el hoyo de 200 mil millones de pesos sin sostén en la Cámara de Cuentas, según dijo la Cámara de Cuentas. El presidente que a una empresa de Unión Fenosa le entregan 7 millones de galones de fuel oil y 30.000 galones de gasoil regular mensual para que generen energía barata, y muy barata que la generan. El presidente que para construir la autovía del Este le entregó a los conductores 1 millón de galones de gasolina premium prohibido por la ley 112, subsidiada, perdiendo el Estado cerca de 100 millones de pesos. Con 100 millones de pesos ustedes pueden hacer muchas cosas si dedican, en el caso de la mujer, que usted hablaba ahorita, la violencia de género. Ciertamente que hay deficiencia del Estado, pero es un ministerio sin recursos. Juan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer tú como político y también dirigente choferil? ¿Qué hacer para resolver este tema del transporte público? ¿Qué hacer? Así, sin mucha teoría, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver sobre este todo problema? Cuando muchos sugieren que los transportistas son parte grande del problema. Los transportistas somos parte del problema y podríamos ser parte de la solución. Ahora, ¿qué intentaron hacer? Están ahí los contratos firmados por el gobierno pasado, vendiendo la onza incluso a un narcotraficante. O sea, vendiéndolo como el peaje sombra. Así mismo se llama en este libro grandote que traje. Este es el presupuesto del país de este año, que se va a aplicar este año que viene. Ahí dice, peaje sombra, 2.500 millones de pesos para pagárselo a los tigres que construyeron la vía de Samaná, la vía de la autopista de la muerte, con sus aliados en el país. Y cerca de 1.000 millones y llegaremos a 2.000 millones de dólares para la generación eléctrica. Cuando Balaguer pagábamos 60, cuando Hipólito 120, y la electricidad era mala pero más barata. ¿Qué van a hacer los transportistas ¿Qué como van a parte hacer? de la solución? Nosotros, ¿Qué van a aportar al debate? Nosotros hemos aportado al debate todos estos documentos, pero cuando las autoridades se encuentran que el subsidio del metro es 140 pesos, no tienen respuesta. Al metro ha habido que crearle la nueva ley que se va a aprobar mañana, un ministerio paralelo. Se van a ver 2 ministerios, uno para los otros. ¿Ya la ley de Tobías Crespo se va a aprobar mañana? La ley de Tobías Crespo, que es muy buena, pero junto con esa se va a aprobar la ley de Diandino Peña, que es muy mala, junta las dos en una sola ley. ¿La de Diandino Peña cuál es? La de Diandino Peña es la de ellos, la de él tener el control de todo el transporte. La OPRED, con todo el concepto de la OPRED. Y el instituto como un concepto económico de 40 millones de pesos que se maneja en el Gran Santo Domingo y que lo subsidia el gobierno con a lo mejor 80 millones de pesos diarios,
es un buen negocio para seguir haciendo cines y grandes edificios y construir grandes salas de cine que ustedes no la pueden construir. Mire, ustedes tienen que levantarse, yo supongo a las 4 de la mañana, para hacer un programa como este. Perdón, lo que quiero saber algo. De Andino, hay una propuesta que usted dice que es hecha por el ingeniero de Andino Peña. Y su grupo y su equipo. Una propuesta de ley con el tema del transporte para que la OPRED dirija todo el tránsito. Y dirija lo que es la parte. Hay dos ministerios, hay lo que podríamos llamar... Está el Instituto del Transporte, que es la ley que está promoviendo Tobías Crespo. Y dentro del Instran, lo que todavía promovía era la modificación a la 241. Sí. Y crear el Instran que agrupa una buena iniciativa y un buen proyecto. Sí. Ahora bien, en el camino, el hecho de quererse apropiar de todo, de quedarse con todo, entonces metieron de contrabando la parte que tiene que ver con el transporte, la movilidad, que es distinto al problema del tránsito, aunque se transversan. Claro. Porque por lo que tú estás diciendo, Juan, parecería que no es necesario. Hay sectores que no quieren la solución porque el problema sigue siendo un gran negocio. Porque claro que sigue siendo un gran negocio. ¿Y cómo no va a ser un negocio si el metro siquiera tiene seguro para los pasajeros que van en el metro? ¿Cómo no va a ser un gran negocio si el vagón de la bomba, que yo quisiera que el ministro Cifrido, que es un buen investigador, jefe de la policía, vea que la mochila que se incendió sola aparentemente, donde no hubo explosión, pero sí hubo fuego, vea que esa mochila no es dominicana, que vea que esa mochila, ¿cómo se incendió? No hubo un cerillo, ni un encendedor. No hubo un cerillo, no hubo encendedor. ¿Cómo se incendió? Ellos son técnicos, ellos saben cómo se incendió. Y entonces que le digan la verdad al país. Pero se incendió. Un acto de terrorismo. Lo que pasa es que quisieron, en un plan que viene orquestado hace años, intentaron comprometer al sector. Comprometer a un sector dentro del sector que, porque creemos en los números, le decimos a usted, mire, una goma costaba 4,000 pesos y hoy cuesta 10,000 pesos de un aro 16, de un minibús de 30 pasajeros. Pero ustedes compran vehículos, ustedes compran de todo. Pero vámonos un pasito más atrás, porque estamos dejando algunas cosas abiertas sin concluir. Hablábamos de este proyecto de ley que ya es inminente su aprobación, es lo que usted comentaba, que es una mezcla del proyecto del Instran con otros elementos. Al principio no se llamaba Intran. ¿Qué es lo que define este proyecto y su aprobación está ya puesta en agenda? Sí, y tiene 3 semanas puesta en agenda. ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Qué es lo que cambia concretamente con este proyecto si se aprueba? Desde el punto de vista vial, contribuye en aumentar las penas, fundamentalmente. Porque déjenme decirle, si se aplicara la 241, al margen de las penas que son muy benigna, hasta de 25 pesos, pero la 241 en su espíritu dice que hay que hacer cuando usted anda borracho, cuando usted anda sin licencia, cuando usted se pasa en rojo, coge pasajeros donde no se puede, todo eso, se para donde no hay permiso. La 241 dice todo eso. Se mete en reversa. Ahora bien, ni la 241, ni la 251, ni ninguna ley, si no hay voluntad política, se va a aplicar. Y podrán entonces tener una buena ley en el área del transporte, una ley de carácter neoliberal para destruir el transporte que existe, que de hecho no sirve, y que a todos esos carajos hay que mandarlo para Yamasá, Sembrayuca, para Monteplata, para el país entero, y hacer como los ingenios y destruirlo para que seamos más felices y para que tengamos más delincuentes en las calles, en lugar de integrarlos. Entonces yo debo decirle, ¿qué hacer? Esa 241 era buena. Lo que todavía introdujo mejoró bastante la 241. Ahora vino la ONSA, pagó una técnico argentina con $30,000 cuando aquí hay 20 técnicos mejores que la Argentina que podían enseñar qué hacer, y los técnicos dominicanos tuvieron que hacer el trabajo, pero la ONSA le pagó a la Argentina.
para decirnos qué hacer a nosotros. ¿Qué hacer? En la 27 de febrero, que hay 1.500 carros, digamos que manda 400 autobuses. Para mí el problema es muy sencillo. Integrar a los dueños de esos 1.500 carros, que son, digamos, 1.000 compañeros, y a los 5.000 que trabajan ahí, integrarlos a proyectos de economía solidaria de las 400 guaguas. Y ya, no entregárselo a un tipo. ¿Y por qué no se hace? Oh, vamos a ver eso. Una pregunta que yo no tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta de lo que nosotros estamos haciendo, de que ahora mismo hemos incorporado 30 autobuses con aire acondicionado, con wifi, con el mismo precio, con televisión, que podemos vender los anuncios internos y externos. Y entonces abaratamos los costos y no tenemos que presionar el pasaje. Esto parece como una locura, pero no, es lo correcto. Porque esa guagua cuesta lo mismo que cuesta una guagua en Europa. Pero en Europa el pasaje cuesta en Barcelona $2, 2 euros. En el primer anillo. Sí. En el segundo anillo, en el quinto anillo cuesta 5 euros. Vamos a hablar de eso, diputado Juan Ubiere y presidente de Fenatrano, después de la pausa. A mí me gustaría en forma particular, y creo que a la gente también, como dirigente, como líder choferil que usted es también, independientemente de político, su punto de vista es la solución directa, sin hablar ya cuál es la solución directa de este gran problema que hay del tránsito, ¿le parece? Y del transporte principalmente. Vamos a hacer una pausa, venimos en un momento. Aquí en Enfoque Matinal. Hugo Vera dejó una pregunta en el aire al diputado y dirigente sindical, empresario del transporte, Juan Ubiere. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿A quién le corresponde hacer? Este es un país presidencialista. Lamentablemente, aunque tenemos 3 poderes y ahora hay un suprapoder, que es el Tribunal Constitucional, que está prácticamente con un golpe de Estado al Poder Ejecutivo. Esto es un país presidencialista. Aquí se hace lo que el presidente quiere. Y por eso usted lo ve dando viajes por muchos lugares, para ver si se hace lo que él quiere en algunas cosas. AME, con todas las debilidades que tenga, es el único organismo que tiene un grupo de técnicos con más de 10 años fijo. Usted puede estar en desacuerdo en un momento con ellos o en acuerdo, pero son técnicos. Aunque sean políticos del partido que ellos quieran, son técnicos. La OTT lo que tiene son políticos, y en la mayoría políticos que vienen del área sindical con un alto grado de corrupción. Algunos de ellos que venden gasoil subsidiado. En lugar de haber una ruta, Caribe Tour, metro, que tenga gasoil subsidiado, que tienen todo el derecho porque transportan pasajeros, no, un carajo, excúsenme el término, con 10.000, 5.000 asignados de gasoil subsidiado. Eso, dirigiendo en la OTT, y tengo aquí los videos de Puerto Plata, los videos de San Pedro de Macorís, pero Industria y Comercio no ve eso. ¿Qué hacer? ¿Qué es la pregunta? ¿Pero quién le asigna esa cuota de combustible subsidiado? ¿Quién se la asigna? ¿Quién se la da? ¿Dónde hay que ir a buscar para yo ir a la ventanilla? ¿Quién la da? Está muy buena esa. Eso. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el expediente que hay que llevar el currículum para tener derecho a eso? En este caso muy particular, usted lo que tiene que hacer es crear una federación amarilla y afiliarla y colocarla al lado de Andino y al lado del ministro, de estos ministros. Y ya, porque gente como Fenatrano, que mueve la carga del país, recibe 700.000 galones de gasoil, y otros que lo que hacen es venderlo, porque la mafia es completa. Por eso dije que la mafia involucra a muchos. Y no permea a los grupos transportistas también. Y entonces, por el país está una parte de esa mafia. Hay un dirigente, tengo aquí en el WhatsApp mío,
un video diciendo: yo tengo que comprarle el gasoil a 2 federaciones aliadas al gobierno porque el que me dan no me alcanza y se lo pago a 15 pesos. Pero posiblemente el gobierno se deja chantajear porque ese es el precio de la gobernabilidad. No, el gobierno no se deja chantajear. Porque los sindicatos también saben hacer desorden cuando no le dan la cuota. No, el gobierno no se deja chantajear. El Estado es el Estado. El gobierno es parte del chantaje y del beneficio en estamentos de abajo, no en la presidencia necesariamente. Ni el caso de Danilo de ninguna manera, porque... Y no el gobierno, las personas que están ahí, pues no es ni siquiera el gobierno. Pero es el Estado que entonces divide, corrompe. Si no divide, corrompe. Si no corrompe, divide. Y no hemos llegado a la etapa, gracias a Dios, de matar, de asesinar. Entonces... Son las prácticas. Yo lo escucho hablar y parece que no hay solución. Parece que cada uno está tan enfocado en denunciar al otro que nadie va a ceder nada. Hay solución. Primero que el gobierno entienda que esto es un problema del Estado. Así como el gobierno ha puesto el pacto eléctrico, el nuevo pacto eléctrico, en manos de quienes vendieron la Corporación de Electricidad, y de 60 millones que se pagaba cuando Balaguer, cuando subsidio, 120 cuando Hipólito, y 1.800 ahora millones de dólares. Esos mismos van a hacer el pacto eléctrico. Nosotros hemos planteado 2 cosas fundamentales, y se las voy a plantear a ustedes aquí, sometiendo a la prueba el día que el gobierno decida. La ONSA recibe y el metro recibe mucho dinero. Nosotros le ponemos una ruta piloto, la que ellos escojan, y le transportamos los pasajeros gratis y que le paguen a los choferes, no a Fenatrano, 25 pesos. De San Luis a la feria, de la grúa en San Isidro a los Alcarrizos, para que vean cómo se hacen las cosas, sin corrupción. Y yo ni soy bueno ni soy serio, pero trato de que no me hagan un juicio político en la Cámara de Diputados ni en ningún lugar. Diputado, ¿qué hacer? Que el gobierno asuma el problema como Estado, como debió asumir el problema de la autovía. O sea, que los conviertan en empleados del Estado, a los choferes. De ninguna manera, porque nosotros no queremos que los compañeros nuestros, ni en mi caso que tengo guagua, ser empleados del Estado. Bueno, nosotros queremos ser... que le paguen directamente a los choferes el gobierno. No, estamos haciendo propuestas más sencillas, porque si la ONSA le pagan 40 pesos por montar un pasajero, yo le pregunto a usted, ¿los pasajeros que se montan en la ONSA son privilegiados y los que se montan en la 27 de febrero en guagua con mejores condiciones no pueden recibir un subsidio? Los pasajeros, no los choferes. Yo le pregunto, o sea, no pueden ser subsidiados ellos. Entonces, en lugar de que se paguen 60 y pico de pesos, que paguen 25 pesos, y el pasajero que no pague nada, es al pasajero que le están pagando, para que vean que sí es verdad que quieren soluciones. Ok, pero Segunda solución. Exacto. Segunda solución. Nosotros hemos planteado un pacto de economía solidaria en el sector transporte que saque la mafia de los combustibles. Ahora, también tienen que sacar la mafia de la Barrigol, que recibe 20 millones de galones de gasoil subsidiado de fuel oil cada mes. Que saquen la mafia de Palamara, por ejemplo, de La Vega. Que saquen la mafia de la Jaina, que está en Puerto Plata apagada y contaminando. Y reciben 300.000 galones de gasoil. 300.000 galones de gasoil, usted no viera nunca este programa. Usted se levantará más tardecito, y usted también, porque 300.000 galones son como 8 o 9 millones de pesos, sin hacer nada, por un ticket que a usted le den, como parte de la corrupción. Entonces, nosotros planteamos qué hacer. Todo esto usted no me ha hecho todavía, y es lo que me gustaría escuchar. Porque frente a un Estado, frente a un modelo, Danilo dijo, estamos frente a un modelo económico colapsado. Ese modelo económico lo implica todo: la salud, la educación y el transporte. Pero ¿qué hacer? Quiero escuchar Juan Uvieres, con toda la experiencia del transporte, para resolver el problema del transporte público aquí. ¿Qué hacer? Es un tema de
de subsidios económicos, ¿no? Y el tema de las unidades, el tema de las rutas, el tema de la seguridad del pasajero, ¿qué hacer para tener un sistema de transporte bueno? Simplemente un sistema de transporte bueno, decente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo los invito a que ustedes se monten ahorita, si pueden, en una guagua, una que dice... Sí, yo lo he visto. Pero se monten en ella como un experimento. Después ustedes dirán lo que ustedes entienden de ella, lo que ustedes vean. Eso lo estamos haciendo por nuestro propio ejercicio. Está en la 27, un guagua grande, azul o morada. Pero para la mayoría es un sacrificio, es una agresión constante. Estén en el transporte público que en algún momento usamos, ya por suerte ya no lo usamos, como para el que va en su transporte propio, enfrentarse a la guerra que es manejar en esta ciudad. Sí, pero... De lo cual en parte son responsables los diferentes sindicatos del transporte. Sí, pero en este caso, móntense en esas y después... Esas no se pasan en rojo, no se meten al revés. ¿Qué hacen diferente que no pueden hacer todas las demás? ¿Qué hacen diferente? Es un modelo diferente que estamos tratando de implementar. ¿Por qué digo que estamos tratando? Porque estamos bregando contra nuestra propia cultura. Lo más difícil de cambiar en el ser humano es esto aquí, la cabeza. Estamos tratando de que haya frecuencia, estamos tratando... Sin embargo, cuando la gente se monta en el metro aquí se porta bien. Se porta bien. Entonces la cultura se cambia. Sí. Cuando uno recibe un buen servicio. De la ruta que habla no cuando recibe un buen servicio. Implica buen servicio, implica un trato bueno, implica también una autoridad que ayude. Porque al metro nadie lo para. Cuando un chofer sale en la mañana, a las 5 de la mañana que viene a Yamasá, lo primero cuando ve una me dice, ya me va a parar, me va a joder la paciencia, con o sin razón. Juan, hemos hablado de casi todas las aristas, el gobierno, el sector privado, el combustible, el transporte público. Ahora, no hemos tocado el tema del chofer del carro público y de la voladora. ¿Le alcanza para vivir lo que percibe diariamente en su trabajo? Con el fundillo pegado casi 20 horas en una guagua, contaminándose con los gases que hay en la calle, sudado, no en la condición de higiene que uno aspira que se le presente a un chofer. Y esa gente, después que agota esa vida productiva, ¿qué hace? Una excelente pregunta. Lo mismo que hace un policía con 5,000 pesos. Están ahí porque tienen que estar, para no vender droga y para no robar. Hacen lo mismo que hacen la mayoría de los trabajadores del Estado, abogados que ganan 12 y 15 mil pesos. Están como está el doctor José Joaquín Puello, que gana 37,000 pesos con los incentivos, siendo un neuro de los mejores del país. Los choferes subsisten para sobrevivir en el día a día. Después, si no hay la solidaridad interna de las organizaciones o el seguro para que los bancos administren lo que pagamos de seguro en algunas rutas, se van a su casa con alta presión, se van a su casa sufriendo del azúcar, con problemas de la próstata, con problemas en el nervio ciático, de encrochar, frenar, con problemas aquí de estrés, porque uno de los sectores sometidos a mayor nivel de estrés son los choferes, los públicos y los privados, pero como los privados andan menos porque vienen aquí, se van y ellos tienen que dar, si son de carro, 8 o 10 vueltas al día, si son de huevo, 4 vueltas, 3 vueltas. Entonces, frente a ese sector, es un sector que nosotros no le pedimos nada, ninguna protección desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. Simplemente la igualdad. Por ejemplo, aquí hay una ley de cine de gente muy seria haciendo cine, que dice que el 70% se lo exoneran, pero a algunos le exoneran el 100% para que hagan buenas películas. Y esa le dan 100 millones de pesos. Yo quisiera que usted hiciera una película y le dieran 100 millones de pesos, que a lo mejor haría una buena película. Yo me gradué de cine, pero no he hecho ninguna película todavía. Lo que he hecho es otras cosas. Mucha fotografía, ahí yo fui muy bueno. Con 100 millones de pesos en bonos, para que usted se lo descuente de los impuestos, y luego usted cobra para que vean su película. Gente muy seria, muy honorable, que nos jode mucho la paciencia, nos critica mucho a nosotros. Yo quisiera entonces que, como esa ley de cine, como hay 10 leyes especializadas
la Constitución dice que todos somos iguales, con la diferencia de que usted estudió, pero hay un diputado a lo mejor que no estudió, o hay un funcionario en cualquier lugar que no estudió, que no sabe que fueron 12 años de primaria, intermedia y secundaria, como le llamábamos antes, y 4 años de universidad y algún nivel de especialidad, y gana 80, 100 mil, 200 mil pesos. Y usted aquí, con toda su preparación, me disculpa que no quiero discutir sus salarios, Claro. pero sé lo que Mejor gana. no. Mejor no lo discutamos. Es un país, la Constitución dice, la única diferencia entre nosotros debe ser los talentos, las capacidades, después somos iguales. Claro, usted llegó a la Cámara para defender el sector suyo. ¿Qué ha hecho usted trascendente en defensa de la gente que usted representa? Nosotros no llegamos para defender el sector nuestro. Nosotros llegamos para asumir la Constitución. Y yo en este momento he sido uno de los diputados más proactivos. Yo no ando planteando esto. En lo que es, por ejemplo, Vallaguana hubo un sicariato. El único sicariato en 50 años de democracia. Un sicariato de un funcionario público. Dijo el jefe de la policía, el procurador, que manda a matar a otro funcionario público. El único caso, cuando Balaguer hubieron crímenes políticos. Pero primero fue el de Santiago Rodríguez, del senador del PRD. Eso es... Por la ley de lavado. Eso es un poco... Se habla también por otras cosas. Eso es... Habría que verlo. Pero en este caso, nadie ha presentado pruebas evidentes. No digo que no. Pero en este caso, en este mismo programa, se presentó un video donde los sicarios, autores materiales, dijeron cómo hicieron el acto, quién lo mandó, quién le pagó. Ese caso. El otro caso está en veremos. Cuando Balaguer habían crímenes de Estado, crímenes políticos. Ahora, de este tipo, ninguno. Nosotros hemos estado acompañando a nuestra provincia, que es la tercera más grande en extensión territorial, la cuarta. Y la más pobre. Y una de las 5 más pobres, con 2 pueblos, mi pueblo, porque era Caña y Autía, y Sabana Grande, pues ya más pobre del país. ¿Qué yo he hecho? Yo, exponer que con todo esto no es posible crear igualdades para vivir mejor, para que mi provincia viva mejor. Ahora tiene menos de 1.000 millones de pesos en el presupuesto. Una de las provincias que genera más pobreza, y es el Ceibo, otra provincia generando pobreza. De manera que, ¿qué yo he hecho? Yo, más que someter, porque allí, vamos a ser sinceros, allí se aprueba en un 99% de lo que el presidente quiere. Yo he sometido resoluciones contra la deforestación, he hecho algunas cositas, 2 o 3 cosas. Y en el sector transporte, por un asunto ético, he aportado, y sobre todo llevé a la comisión, a los sindicatos, para que entendieran lo que era la nueva ley de Tobía. La del Instran. La del Instran. Que mañana se va a aprobar supuestamente. Sí, la de Tobía. Ok. Porque con la otra, no la de Andino. No la de Andino, que está dentro de la de Tobía. Yo quiero... Que ya no es de Tobía, ya es de todo el mundo. Claro. Pero es una iniciativa tenemos importante. que buscar un traductor para entender esa jerga, ¿sabes? Sí, antes de no, ella y yo que tenemos que buscar un traductor para entender antes de terminar de mi parte, para que se nos quede, hemos dado muchas cosas interesantes aquí, pero para quedarme con algo. En conclusión, el pasaje no va a bajar. Sí, el pasaje va a bajar. ¿Cuándo va a bajar el pasaje? El pasaje va a bajar igual que van a bajar, dijo el ministro de Industria y Comercio, él dijo, todo tiene que bajar. Entonces, digo, ¿cuándo va a bajar el pasaje? Espérate, el ministro de Industria y Comercio tiene su varita mágica. Sí. Él dijo, todo va a bajar, porque los combustibles han bajado. Aunque el petróleo estaba a 148 pesos y hoy está al 100% menos, y la gasolina que ha bajado mucho es la premium, la que menos se usa, y el gasoil y la regular y el gas propano han bajado muy poco. Entonces, cuando el ministro diga que todo baje, el transporte va a bajar también, porque la electricidad, dijo Bichara, no va a bajar.
Entonces, vamos a esperar que José del Castillo diga que baje el transporte y ahí ustedes lo van a bajar. No, vamos a esperar que José del Castillo Sabiñón diga a través de su departamento de Industria y Comercio que tiene ahí, que no se lo eche a Gracita Paulino, que él sabe que él le impidió que ella cumpliera con su gestión frente a la estafa que había con los consumidores en varios renglones, sobre todo el GLP. Él sabe por qué el gas natural lo han subido tanto de precio, después que nos dijeron que iban a venderlo a menos de 20 pesos. Sí, eso ha sido una barbaridad. Ha sido una estafa para proteger las mafias. Entonces va a bajar cuando todo baje. Okay. Pero entonces, no va a bajar. Entonces. Pero ahora, no por ahora. Exacto. No, claro que va a bajar, porque si por ahora el ministro dice, mire, electricidad... Bajará por decreto. Baja tanto, los plátanos tanto, y como todo baja, ni modo. Y ustedes van a cuando el ministro diga, ustedes van a bajar el pasaje. Cuando el ministro diga, ustedes lo van a bajar. Cuando baje todo, bajen los pampers. Por ejemplo, Pepín Corripio, que importa mucho pampers y mucha goma, importa carro. Entonces todo eso va a bajar. Esta es la ironía del cineasta. No va a bajar. Debemos terminar la entrevista, pero yo me he pasado todo este rato mirándolo y recordando cuando yo era reportera de la revista Rumbo, que lo entrevisté hace como 15 o 16 años. Un hombre frágil, enfermizo, humilde, con su yaque, perseguido, lo vivían golpeando en todas las manifestaciones que hacía. ¿Qué queda de ese Juan Uvieres? Yo nunca me gusta hablar de mí. Si buscas la entrevista en la revista Rumbo, verás que yo casi no ando hablando de mí. Yo dejo a la gente que está conmigo qué queda de Juan Uvieres, qué hay de Juan Uvieres. Ahora te diré, el de hoy, que tiene más conocimiento, tiene posiciones más radicales que las que tenía antes, que en ese momento. El de hoy no anda en las calles, digamos, pero estuvimos en Barrigol, estuvimos en el 4%, estuvimos en Loma Miranda, estuvimos en los Haitises. O sea, hemos estado de manera militante. En mi caso, yo, en lugar de andar haciendo manifestaciones personales, y en algunas he participado, debo tratar de donde estoy incidir para que las cosas cambien. Porque no me eligieron para que haga manifestaciones, aunque las acompaño muchas veces. Me eligieron para otra cosa. ¿Para qué queda de Juan Uvieres en los valores? Bueno, le traje esto y te digo a ti, si hubiera vendido 10 galones de gasoil, a mí me hubieran hecho un juicio político. Y no es porque soy serio ni porque soy bueno. Pero yo le dejo al mañana que siempre llega lo que queda de Juan Uvieres. Y porque decir yo soy serio es una cosa, y manejar 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, y ningún político en este país puede tener 100 millones de pesos si no es como fruto de la herencia de familias que han trabajado 200 años, 100 años y tienen todo ese derecho. Ningún político puede tener 100 millones de pesos. Ahí están mis cuentas de lo que queda, de lo que hay, de lo que tengo y de lo que no tengo. Y yo he tratado de seguir siendo lo que soy y seguir pensando más radical como Silvio Rodríguez, necio, el necio como Silvio, esa canción. Y un poco como Facundo, quiero una sola cosa, que cuando la muerte me encuentre bien vivo, con toda esta denuncia que he hecho de todos estos tigres, que involucra incluso al propio sector nuestro una parte, y que involucra, el ministro sabe de qué yo estoy hablando, actitudes responsables, pues no tengo problema. Y dije el otro día, ayer dije, no sé si estoy haciendo el discurso narcisazo el 25 de mayo del 2004. No tienen que llevarle el video al diputado poderoso que estaba en el anillo de Balaguer, porque lo estábamos transmitiendo en vivo. De manera que yo no me gusta hablar de si soy bueno. Yo no soy bueno, yo no soy serio. Yo que la gente juzgue por los hechos, al final de cuentas. Yo uso yaques, pero cuando yo decidí ser diputado, yo sabía que había que ir. Se puso el uniforme de diputado. Sabía que ir. Ahora yo recibo como diputado. Ahora en diciembre deben entregarle a cada diputado de 200 a 500 mil pesos en efectivo, en su tarjeta. Hay muchos ciudadanos que se ofenden cuando le dicen diputado.
Sí, yo no me ofendo porque yo sé quién soy. Bueno. En mi caso, yo sé quién soy. Y yo, por ejemplo, como hay que pedirle al presidente de la Cámara de Diputados 200,000 o 300,000 o 500,000 pesos, ahora en diciembre, para pasar un buen diciembre, regalándoselo a la gente de uno, entre comillas, yo, como yo no fui a pedir, a mí no me dan 500,000 ni 200,000 pesos. Bueno, muchas A gracias. mí no me dan juego de gomas para mi jipeta. A mí no me dan trajes, a mí no me dan de nada. Porque yo no pido, no fui a pedir a la Cámara de Diputados. Manejaba los 50,000 pesos, que era el único fondo transparente que tenía la Cámara de Diputados, porque había que auditarlos, había que rendir cuentas mensualmente. El único. Yo le pedí al presidente, elimine todo el barril completo. Y no lo elimine para que usted vaya a hacer actos con la salud pública. Pasemos ese presupuesto a salud pública, para que salud pública lo maneje. En Vallaguana descubrí que yo me fui a tomar la presión, que en el subcentro de Vallaguana no hay un estetoscopio. La bombita no está para la presión. no hay Estetoscopio y efignomanómetro. no hay con qué tomar, sí para tomar la presión, Ok. hay para tomar la presión, pero no hay para hacer un electrocardiograma. Ok, un electrocardiógrafo. Ni un electrocardiograma. Yo cuando salí de ahí mandé a un hijo mío a pregúntale a la directora, porque me vieron la presión bajita. Yo dije, bueno, ¿y por qué no hicieron lo otro? No hay con qué. En Monte Plata habían 60, uno de los mejores hospitales, Ya no queda ni uno. sin nombrar, sin cobrar. No sé si ya están cobrando. Así es, yo recuerdo ese caso. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a Juan ustedes. Uvieres, por Gracias, haber diputado. estado con nosotros. Seguiremos luchando cuando salgamos de aquí en esa selva que es la calle, esperando que mejore, que llegue ese Hay momento. un caso importante. Ustedes hablaban de tránsito, de los accidentes de tránsito. Sí. Salud Pública gasta un dineral en Darío Contreras y en otros hospitales. Discúlpeme que me tome esos minutos. No, no. En Corea, que son 50 millones de habitantes, la ley de tránsito, el código de tránsito, son menos 50 páginas. Y hay menos accidentes de tránsito que en República Dominicana. Hay un factor de educación. Tal vez hay más sentido común. Hay un factor, Educación. 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 Como decía dice Pepe Mojica. Segundo, consecuencias. No es cumplir la ley, hacerla cumplir. Hacerla cumplir. No es cumplirla, es hacerla cumplir. Tú la violaste, yo te voy a hacer cumplir la ley. Consecuencias. Exacto. Porque lo entiendas, hay que cumplirla. Y porque no lo entiendas, hay que cumplirla. En España, el que anda taxiando sin tener licencia de taxi, sabe lo que le pasa. En España tú no ves eso que nosotros vemos, ya estamos hartos, ya yo no escribo. Yo le he dicho a mí, en los distintos directores que ha tenido, menos el actual, que está tratando de hacer algo, vamos a limpiar la ciudad, vamos a quitar todos esos carros, todas esas guaguas que están, pero no quite las mías. Cuando digo las mías, el sindicato nuestro. Y entonces ponga otras, o deje poner otras, como pasó en el Liceo Perú, doctor Betanzo con 27. Vamos a hacerlo, pero tiene que haber una voluntad política y no como lo hicimos en la Isabel Aguilar, que habían 14 rutas, 12 afiliadas a nosotros, las quitamos, pero hubieron 2 que ellos no pudieron quitarlas. Parece que esas 2 tenían mucho poder. No fue este director, fue el anterior. Esto involucra el problema de tránsito, voluntad política y conciencia ciudadana. Y obligar a que el motoconchista y el motorista ande con un casco. Y más adelante, como en Francia,